Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Barnal y en este video vamos a hablar sobre líquenes y micorrizas. De hecho, este video va a hablar básicamente sobre asociaciones simbióticas y en este caso precisamente vamos a ver líquenes y micorrizas. Ahora ahí te va. En el caso de los líquenes, eso de acá es muy recurrente en exámenes de admisión, ojo. En el caso de los líquenes, esos se van a formar de la siguiente manera y justamente eso quiero representar en este gráfico. Cuando hablamos de los pasos de formación, mira, eso sería, ¿qué cosa? La espora del hongo que ya está germinando. Entonces, eso de acá sería una alga unicelular. ¿Qué empieza a pasar? Sencillo. Esta espora empieza a germinar, ¿qué cosa? Y formar poco a poco la hifa del hongo. Y este hongo empieza a envolver a las células del alga y empiezan a formar una estructura conocida como talo. Sí, talo. Entonces empiezan a formar eso, el hongo se pone más filamentoso y forma lo que llamarían micelio. Recuerda que el micelio es el conjunto de hifas y empiezan a formar, mira, una estructura básicamente así, ¿viste? ¿A partir de qué? De un montón de hifas, es decir, de micelios, de hongos y además de qué? De algas. Ahora, cabe recalcar que no solamente se usan algas para formar líquenes, sino también se pueden usar cianobacterias, o bueno, no usar, sino más bien esto se da con cianobacterias, y que los hongos empiezan a formar esporas y de ese modo se empiezan a formar más y más hifas y así. Ahora, una vez formada la estructura en sí, que ya formaría el líquen, eso fue el proceso de formación. ¿Cómo se va a observar esto? Fácil, mira. De este modo, sí, de este modo. Estoy seguro que alguna vez has visto un líquen, sí, ya sea en el tallo de un árbol, ¿qué más? En una roca, sí, sobre todo sobre rocas. Ah, por cierto, no todo que parezca líquen va a ser líquen necesariamente, o sea, hay que saber diferenciarlo también. Y para eso te voy a explicar esta estructura de aquí. Pero bueno, ya, en el caso de la sierra peruana, sí se observan muchos líquenes. Si has ido a Pastoruri, bueno, a Ancash, por ahí, cuando haces trekking, sí se ve realmente. Cuando caminas sobre las rocas se ven esas estructuras. Bueno, ya, esto de aquí, en realidad, ¿qué cosa está haciendo en esa roca? Bueno, está conviviendo, pero a su vez, como se está adheriendo y se está fijando a la superficie de la roca, empieza, ¿qué cosa? A mineralizar la roca. Por eso a los líquenes se le llama formadores de suelos. Sí, por cierto, ya que estamos en esto, te lo adelanto de una vez. En ecología tú vas a ver la parte que dice sucesión ecológica. Hay varios tipos, lógicamente. Son dos las importantes, la sucesión ecológica primaria y la sucesión ecológica secundaria. En el caso de la primaria, los pioneros son los líquenes, porque justamente los líquenes van a formar el suelo. Sí, ahora exactamente cómo se da eso. Ahí te lo cuento más o menos, mira. Cuando tenemos la capa de algas, recuerda que las algas son autótrofas, su nicho es ser productoras y los hongos son descomponedores, entonces los nichos están separados en cuanto a eso se refiere. Ahora mira, ambas van a convivir de manera positiva para ambas y con dependencia. Sí, algunos libros dicen que es cooperación, está bien. Sin embargo, tu universidad lo toma de ese modo, como si hubiese dependencia. Hay que explicarte entonces de ese modo. Entonces, mira, las cifras empiezan a adherir y a fijar qué cosa al todo el líquen a esta superficie, que en este caso sería la roca, ¿no? La superficie de la roca. Si te preguntas cómo es que llegó allí, bueno, es porque el hongo, a través de sus hifas, empezaron a penetrar y fijarse a su vez en dónde, en esa superficie. Por eso te digo, entonces se empiezan a mineralizar estos componentes de la roca, por lo tanto los líquenes son formadores de suelos. Ahí está. Y recuerda que un líquen puede estar formado por cianobacteria más hongo o alga más hongo. En general los hongos suelen ser ascomicetos o si quieres ascomicotas. Ahora vayamos a la parte de las micorrizas que también son muy chéveres, la verdad. ¿Quién no ha visto esto y se ha asustado tal vez alguna vez? Yo mismo cuando no sabía al respecto. Mira, esto de aquí no es malo, la verdad que no es malo. Es una asociación de micorrizas donde la raíz justamente está asociada con hongos. ¿Y esos hongos qué van a hacer? Bueno, te lo cuento de este modo, mira. Van a ayudar a que el suelo sea más afín, o sea, sea más compacto en cuanto a la estructura se refiere del suelo. ¿Por qué? Porque permite que la raíz
absorba más agua, perdón, y absorba mejor los minerales. ¿En qué sentido? A que si el hongo está penetrando, mira, de ese modo, toda la raíz, ¿qué va a pasar en sí? El suelo ya no se desgrana, pues, ¿no? Porque hay una estructura como el citoesqueleto, ponle, ¿no? Que está como que ahí res- respaldando la forma del suelo, o en el caso del citoesqueleto de la célula, ¿no? Empieza a penetrar y empieza a configurar mejor el suelo. De hecho, los agrónomos a eso lo ven genial, ¿no? Porque ayudan justamente a que la planta se desarrolle mejor. Ahora, ¿cómo es que ya vimos cómo el hongo se desarrolla o ayuda a que el suelo se configure mejor, pero vamos a ver cómo es que el hongo se asocia realmente a esa raíz. Bueno, mira, recuerda que el hongo está conformado por hifas. Sí, y esas hifas empiezan a penetrar los tejidos vegetales, como son la rizodermis, y de ese modo, ¿qué empieza a hacer? Empieza a penetrar y formar vesículas. Ahora bien, estos hongos, además de hacer la penetración de aquí, ¡puc! Mira, que empiezan a hacer a formar esporas para formar más y más hongos. Pero hay un detalle aquí. Cuando esta hifa penetra hacia a este lado, ¿qué empieza a pasar? Bueno, hay una especie de atajo en cuanto a nutrientes se refieren, porque los hongos también requieren nutrientes. No lo obtienen del mismo modo, lógicamente, que la planta, pero justamente también retiene. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Mira, las hifas empiezan a crear una especie de atajo. ¿Para qué? Para que los nutrientes empiecen a entrar más rápido a la planta. ¿Viste? Entonces, de ese modo, los hongos ayudan tanto en la configuración del suelo para que la raíz permanezca y penetre mejor, y a su vez en la captación de nutrientes. ¿Viste el detalle? Entonces acá estos detalles de vesículas, arbúsculos, eso no te va a venir lógicamente, ¿no? Lo he puesto allí para que veas que es más complejo de lo que parece. Sin embargo, lo que te podría venir, y ya a modo de resumen te cuento, es la parte de donde ya qué tipo de relación son. Son mutualistas, lógicamente. Además, cómo se conforma una micorriza, raíz más hongo. Por cierto, si alguna vez ves en una clave o en algo, o en un texto que dice, ¿no? Ectomicorriza o endomicorriza, simplemente se refiere a exactamente dónde se ha formado eso, ¿no? Si ha sido dentro o fuera, pero no te hagas mayor eh, problema porque se refiere básicamente a lo mismo, a micorrizas. Y bueno, pues ambos, recuerda, son casos perdón, son casos mutualistas donde hay dependencia y hay beneficio para ambos. Espero que la explicación haya sido de tu agrado, de verdad, y además que haya sido beneficiosa en cuanto a tu preparación se refiere. Así que nada, te mando un abrazo, cuídate, cuidémonos todos y pucha, a por más.